Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un placer saludarles en este día, en donde el agüita reconforta. Yo creo que ya hacía mucho calor y bueno, pues ha caído muy bien esta agüita para refrescar un poco ya este clima caluroso. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a un tema más, bueno, el tema es muy importante. Mucha gente en estos días me ha comentado su interés, eh, el querer tener un poco más de información acerca de este tema. Y bueno, pues ya lo traemos a ustedes de manera breve, de manera muy general. Claro, no podemos especificar muchas cosas o tratarlo porque es un tema amplio. Entonces, bueno, pues trate de resumir lo más que se pueda y sobre todo tocando puntos importantes para que ustedes que nos ven, bueno, los consideren y pongan mucha atención. Entonces, es muy importante que presten atención, sobre todo los papás, gente que tiene a su cargo niños que tiene que cuidar, pequeños, y bueno, es importante poner atención en el desarrollo de nuestros niños, poner atención en sus conductas, poner atención a su forma de hablar, de comportarse, de actuar, y bueno, ok, bueno, pues en lo que se van agregando, bueno, vamos dando un poco de tiempo para ir pues hablando de este punto que es muy importante. Y bueno, claro, también lo vamos a hablar desde este fundamento teórico, este hablarlo desde su definición en un contexto desde un autor y bueno, la importancia que tiende a atender estos puntos que son muy importantes para prevenir, en su caso para atender, y bueno, darnos cuenta de algunas señales, de algunos puntos que son muy importantes y que son vitales para reconocer y si alguien ya está viviendo este tipo de abuso, bueno, pues no ignorarlo. Por el contrario, como papás tenemos el compromiso de apoyar a esos pequeños en cuanto a su salud emocional, física y psicológica. Y bueno, pues vamos a dar un poquito de tiempo, unos 2 minutitos más para que se vayan agregando a esta charla, que tiene pues la finalidad de informar. Entonces, de informar y que ustedes detecten y aprendan un poquito más sobre lo que es pues temas de interés que son parte del desarrollo de los niños y bueno, en el que hay que estar alertas, hay que estar atentos y bueno, pues qué más les puedo decir. Si pueden participar, les agradezco. Y bueno, pues vamos a ir dando lectura, saludando a quienes se conectan. Vamos a ver. Montessori Luisa, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ashlyn Ramírez dice que está viendo desde la sala. Me da gusto. Bio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? JN Olea, hola, ¿qué tal? Ana Rodríguez, hola, ¿qué tal? Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bueno, vamos a ir dando, si tienen algunas preguntas, comentarios, algo, claro, aquí estoy su servidora para poderles apoyar en, en estos temas. Hay un libro que si tienen oportunidad de
qué difícil tema. Claro, sí. Ok. Pablo Cabrera, hola, ¿qué tal? Josh Roger, Salvatore Ninat, hola, ¿qué tal? Bio, ok, ¿qué tal? Dice, qué difícil tema, pero padre que podamos contar con información. Ah, ¿qué tal? Pues sí, fíjense que sí. Gracias por tu comentario, Bio. Jess, hola, ¿qué tal? Saludos, hola, ¿cómo estás? Fíjense que sí, es un tema, sí, difícil, eh, fuerte para algunos. Sin en cambio, el ignorarlo, el no querer poner atención o informarte, creo que es lo peor que podría pasar. Como papás, el compromiso que tienes o que tenemos todos es de informarnos. Quizás a lo mejor tu hijo o tu hija pueda sufrir este tipo de situaciones y tú no saber qué es lo que está pasando. O quieres taparte los ojos y hacer que no ves nada. Ignorar, creo que es lo peor que puedes hacerle a tu hijo. Y muchas veces no es tu culpa, no es tu culpa no informarte, a lo mejor no tienes los medios, sin embargo, nadie sabe, nadie nace, perdón, ahí es, nadie nace sabiendo. Entonces creo que en el transitar tú vas aprendiendo, vas descubriendo muchas cosas, la vida te va dando esas señales de algún modo que te dicen, ahora tienes que aprender esto y ahora pues aprende esto y aquello o enfócate más en qué está sucediendo o qué sucede con ellos en esta etapa de su desarrollo. De algún modo, como papás, acompañas a esos pequeños o pequeñas en ese transcurso de su caminar, en ese aprendizaje. Tú vuelves a aprender muchas cosas, claro, si te das esa oportunidad, pero si de algún modo estás en una posición de ser tú el que va a dirigir y a controlar y a condicionar y a dirigir su vida, de algún modo le estás quitando esa oportunidad de que él mismo vaya aprendiendo, de que él mismo reconozca, de que él mismo aprenda. Entonces, ser papás no es algo fácil, sin en cambio, creo que es un gran eh, punto muy importante y creo que es una gran satisfacción el poder brindarle a alguien, en este caso a tu descendencia, esas herramientas para que pueda conducirse en la vida y bueno, para que pueda enfrentar situaciones que bueno, como adultos creo que ya sabemos que la vida te pone pruebas y muchas veces aspectos que a lo mejor tú como papá no habías fortalecido, pues ahora te das cuenta que es importante fortalecer porque eso será la mejor herencia que le puedes heredar, muy independiente de la educación, es darle esas herramientas para que pueda valerse por sí mismo y tomar las decisiones más adecuadas y en donde no ponga en riesgo su propia integridad, su propia salud emocional, física y mental. Entonces, es muy importante considerar todos estos aspectos. Y bueno, para ya empezar con el tema, me gustaría saludar a quienes se están agregando. Y bueno, está Ray Studio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Israel Pérez, este, hola, buenas noches. Caro, hola, ¿qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Alice, hola, ¿qué tal, hermosa?
Liliana Encinas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, por ahí veo, bueno, vi un me gusta, Roberto Flores, creo que sí, ¿verdad? Y bueno, pues, ajá, sí. Bueno, vamos a hablar primero desde el contexto teórico, ¿sí? Existe un doctor llamado Ernesto Lamoglia. Él escribe un libro que se llama Abuso sexual en la infancia, cómo prevenirlo y superarlo. Sí, desde lo que es la parte teórica, les comentaré lo siguiente. Para que nosotros podamos entender lo que es el abuso sexual, tendríamos que partir de su definición, la cual se las leeré. El abuso sexual es toda acción ejecutada por un sujeto que se vale de otro para estimularse o gratificarse sexualmente, sin el consentimiento o voluntad de este último. ¿Ok? Espero que vaya quedando claro. Se llama abuso sexual en menores. Se le llama así a todo acto ejecutado por un adulto o adolescente que se vale de un menor para estimularse o gratificarse sexualmente. Se le denomina abuso en la medida en que, pudiendo realizarse tales actos con o sin el consentimiento del menor, son actos para los cuales éste carece de la madurez y el desarrollo cognitivo necesario para evaluar su contenido y consecuencias. Es importante, aquí voy a hacer una pausa. En la práctica, cuando hablamos, por ejemplo, aquí este texto que dice, hablamos de un adulto o un adolescente. En la práctica, su servidora sí, cuando estuve estudiando la carrera, me tocó, el tema de mi tesis precisamente era el abuso sexual en menores. Y bueno, nos fuimos a una comunidad X, no le puedo decir cuál, y en un kinder X, sí, y nos dábamos cuenta precisamente que no necesariamente tenía que ser el abuso de un adulto. Podía ser, por ejemplo, un niño de 6 años y uno mayor de 12, 15 años. De 12 o 15 años ejerce el abuso sobre el menor, aun cuando los dos son menores, ¿sí? Entonces, estos son temas en donde hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque topas con situaciones que ya ahorita más adelante iremos detallando. Entonces, es importante que todo esto se habla de de ejercer un acto, y ya lo iremos comentando. Esta es una definición que el doctor Lamoglia nos está haciendo referencia sobre lo que es el abuso sexual. Ok, ahora vamos a comentar lo que es el abuso sexual sin contacto físico. ¿Sí? Vámonos instruyendo un poquito más en cuanto a estos términos y no confundamos una cosa con otra. Entonces, el abuso sexual sin contacto físico nos referimos a aquella exposición de los genitales, ¿sí? Es decir, exposición de los genitales a un menor, exposición a pornografía o simplemente a que observe esta. Ok, vamos quedando claro. El abuso sexual asociado con contacto físico. Este hace ya referencia a lo que son tocamientos, penetración
y actos sexuales forzados. O aquí ya entra lo que es el punto de violación. ¿Ok? Entonces, bueno, es importante que tengamos claro estos conceptos, ¿sí? Porque una cosa es hablar de abuso, otra de abuso físico, luego mucha gente dice, bueno, no, es que ya es una violación, bueno, todo esto. Por eso hago la aclaración en términos teóricos, las definiciones. Ok, vamos a hacer una pausa, vamos a saludar a quienes están conectando, y bueno, a ver, me quedé creo que por acá. Ajá. Daniel Hernández, hola, ¿qué tal? Carla Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús, un tema muy interesante, sí, así es, Carla. Si gustas participar con comentarios, experiencias, bueno, eso te hago la invitación. Jesús, gracias. Hishem, hola, ¿qué tal? Qué bueno que estés viendo el tema. José Juan, hola, ¿qué tal? Paulina, hola, ¿qué tal? Saludos. Poncho Álvarez, ¿qué tal? Steel, hola, ¿qué tal? Steel Toy, del grupo de Motoclub. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, entonces estamos hablando aquí de la parte teórica. Bueno, okay, estoy viendo mis tiempos. Ricardo Jiménez, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y bueno, entonces ya vimos como la parte general, la parte que habla sobre lo que es la teoría. ¿Cuáles son algunos de los síntomas, ¿sí? Que te podían indicar que algo no está bien, que algo está sucediendo con estos niños y niñas, ¿sí? Algo que de algún modo es visible y que tú como papá o mamá tienes que poner atención. Entonces, por ejemplo, tú conoces a tu hijo o hija. Tú sabes cómo se comporta, qué hace, qué no hace, si es alegre, si no es alegre. Tú conoces su forma, su forma de comportarse. Entonces, si realmente te acercas, si realmente tienes un vínculo con tu hijo o hija, te darás cuenta de algunos comportamientos, te darás cuenta que algo está sucediendo. ¿Por qué? Porque cambia, su comportamiento cambia drásticamente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hay niños que son muy cariñosos, que constantemente buscan el abrazo, buscan ese contacto físico, ¿no? El acercamiento. Y entonces, de repente cambian. Ya no quieren que los abraces. No quieren, no buscan ya ese contacto. Ni físico, ni, por ejemplo, no quieren que hables con ellos, no quieren que les preguntes nada. Por ejemplo, los niños que son extrovertidos, los niños que brincan, saltan, corren, hacen de todo, les gusta gritar, jugar, andan como chapulines, etcétera. De repente dejan de ser así y se vuelven tímidos, miedosos, se empiezan a aislar, ya no quieren convivir. Ese tipo de conductas es muy importante. Algo está pasando. O por ejemplo con niños que son por lo contrario, ¿no? De repente son muy serios, muy tranquilos y de repente empiezan a ser muy agresivos, ¿sí? Se vuelven violentos, quieren golpear, de repente quieren agredir y tú dices, no, pues no, él no era así, ahora ¿por qué está actuando así? Algo está pasando. Todas esas conductas que son visibles nos están diciendo algo. El detalle aquí es estar atento a esas situaciones. Entonces,
estamos hablando de síntomas, ¿ok? Entonces, ok, ok, bueno, ok, ok, José Juan, gracias por tu comentario. Bueno, ahorita comentaremos. Anthony Chopi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Elvis, hola, ¿qué tal? Juan Carlos Rosales, hola, ¿qué tal? Bueno, quiero tomarme las pausas necesarias o pertinentes para ir punto por punto. ¿Ok? Estamos en cuanto a los síntomas. Estoy hablando de una manera general. Cada caso es particular. ¿Sí? No podemos decir que si no cubre con todos los criterios, pues puede estar sucediendo. Ustedes como papás te tienes que dar cuenta, si realmente tienes ese acercamiento con tu hijo, te darás cuenta de que algo no está bien. Entonces, estos son algunos signos para que tú detectes que probablemente pueda estar pasando algo con tu hijo e hija y que es importante que no ignores, que es comprensible, que incluso puedas tener temor de descubrir cosas, que es comprensible que te dé miedo, ¿no? Miedo a pues a aprender, miedo a pues a temas que realmente crees que te puedan impactar y que sientes que no vas a poder por X situación, a lo mejor tú lo has vivido o a lo mejor algún familiar muy cercano lo vivió y para ti fue muy impactante. Es muy comprensible todas esas situaciones, todas esas reacciones, ¿sí? Pero aquí lo importante es que consideres que tu hijo o hija necesita de ti, necesita de tu ayuda, necesita de tu apoyo. Entonces, bueno, entonces algunos niños también pueden empezar a presentar problemas de trastornos del lenguaje. De repente hablaba muy bien, pero de repente empieza a tartamudear. Se vuelve ansioso, ¿sí? Siente mucha desesperación. No quiere estar en contacto con ciertas personas o no quiere ya participar con otras personas. En la experiencia, por ejemplo, casos que la mayoría de estos casos se da lamentablemente en la misma familia. Entonces, o con alguien muy cercano a la familia. Entonces, de repente, por ejemplo, en un caso, ¿sí? A mí me comentaba, este tipo de abusos los llegaron a vivir entre primos, ¿sí? Y es algo que impacta, sobre todo porque por lo regular, por ejemplo, los papás, pues vete a jugar con el primo o vete con tus primos y ya no quiere, ya no, y tú dices, no, ve y córrele, y de algún modo lo forzas o lo quieres, y él no, y no se atreve muchas veces porque a lo mejor puede ser que se sienta tan avergonzado, no sabe qué es lo que sucedió, o porque pudo haber también sido amenazado. Bueno, ya estos son algunos puntos, pero bueno, les comentaré algunos casos. Pero bueno, la importancia de estar atentos. Ok, entre los síntomas, pues comentábamos que puede haber trastornos del lenguaje, tartamudean, ¿sí? Hablaban bien y de repente a lo mejor, estoy hablando de casos de lo que es, si viene hablando bien el niño y de repente pues ya le cuesta trabajo o tartamudea, bueno, podría ser un síntoma, ¿no? Ok, dejan de hablar, ya habla poco, empiezan a aislarse,
tienen dificultad para dormir. Este es un punto muy importante, dificultad para dormir, ¿sí? Empiezan a tener pesadillas, ¿sí? Esto poco a poco va mermando también físicamente. Empiezan a presentar detección de enfermedades, por ejemplo, como enuresis y ecopresis. ¿Qué es esta? Enuresis es hacerse del baño de manera involuntaria. Y ecopresis, pues, es defecar de manera involuntaria. Son aspectos que pueden asociarse precisamente a este tipo de situaciones, a lo que es el abuso. Paranoia, ¿sí? Sienten que no, como delirio de persecución. Esto aunado a un poco de ansiedad que sienten, desesperación, empiezan a lo mejor a tener problemas con espacios cerrados, ¿sí? Esto también puede influenciar, se vuelven asustadizos, ¿sí? Muy miedosos, de repente he visto casos en donde, por ejemplo, niños que si su mamá se aleja o papá se alejan un poquito de ellos, eso les causa mucha angustia. Y son niños que por lo regular están así como muy apegados, ¿no? Si son niños chiquitos, casi los tienen pegados en las piernas, ¿no? Y no me dejes, no te apartes de mí, no. Y les entra una desesperación, o se ponen a llorar. Entonces, esto también podría ser un indicador, un síntoma. O sea, se asustan sin razón, ¿no? Entonces, esto también es importante checarlo. De repente hay papás que me ha tocado ver que dicen, ya deja de estar con tus berrinches, deja de estar con tus actitudes, y no se percatan que el niño niño o niña de algún modo les están pidiendo, les están gritando, no es pedir, es gritar, les están gritando de un modo u otro, ayúdame, algo me está pasando, que ni el niño mismo comprende qué es, ¿sí? Pero le causa toda esa sensación, ese malestar. Hay niños también que pierden el apetito. A lo mejor comían muy bien y de repente no tienen ganas de comer, ¿sí? En algunos otros casos llegan hasta vomitar, ¿sí? Y tú dirán, a lo mejor se asocia a la anorexia, ¿no? No. O sea, todos estos síntomas están expresando algo está sucediendo, ¿sí? Y lo importante aquí es verificar qué está pasando. Pero también no es a ver, cuéntame y dime y gritar y todo esto, porque esa actitud de nada ayuda, al contrario, aleja. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos. Se cambió. ¿Vieron mis apuntes? Ok. A ver, estábamos viendo y vuelven a ver. A ver, vamos a ver. Es que en mi afán por bajarles acá. Vamos a ver, Elvis, Juan, Mari, Santa María. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Antonio, hola. José David, Cruz Mendoza, ¿qué tal? Es un gusto verlos. Andrés Hernández, hola. Víctor Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberni, hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos con este tema que es muy importante. Entonces, hablábamos pues de estas conductas que, bueno, son síntomas que pueden expresar de algún modo que algo está sucediendo en el pequeño o la pequeña. Entonces, es importante que tú pongas atención. Ok, otras señales de abuso físico es, por ejemplo, si llega, tú de repente, es importante, de repente
A veces es sorprendente que por ejemplo, en niños que ya se saben vestir, que de algún modo ya tienen como esta autonomía, eh, pues bueno, ya se visten y se cambian y todo esto, pero de repente como papás que no te percates que tu hijo o hija está amoratado, que tiene le duelen algunas articulaciones o todo esto, y que de repente las ignores, pues también es preocupante. Entonces, por ejemplo, estos señales, por ejemplo, indican abuso físico. El hecho de que llegue con golpes, con rasguños, quemaduras, ¿sí? Quemaduras sospechosas, que tú digas, bueno, ¿y esto cómo te lo hiciste? ¿O a qué horas? ¿Sí? Esos moretones, ¿no? Estos pellizcos, ¿no? De repente que aparentemente, pues, tú dirás, no, pues, ¿quién se los hizo, no? Si yo no se los hago, pues ahora quién, ¿no? Y estos pequeños moretoncitos que a lo mejor no son visibles, pero pues también es importante que tú te percates qué está pasando con tu hijo o hija. Bueno, pues lo que decíamos, de repente lo tocas o lo quieres abrazar o a lo mejor lo jalas o le tomas de la mano y ¡ay! ¡Ay! O sea, esto me duele. Y pues espérate, por qué te está doliendo, ¿no? Indagar qué es lo que está sucediendo. O incluso hasta hay casos en donde hasta huesos rotos, ¿sí? Y entonces es importante poner atención. Mordidas, ¿sí? De repente a lo mejor no las ves, no son visibles, pero también duele, algo está pasando y hasta que tú te percatas, entonces es el momento en que, bueno, ya estoy viendo varias cosas, ¿qué está sucediendo? ¿Ok? Cortadas, también esto, es importante detectarlo. Otros, vamos a decirlo, síntomas que puede presentar el niño o la niña son dolores de cabeza. Sí, de repente, no, constantemente ya le duele y a lo mejor no fue por insolación, a lo mejor no es por el calor, sino por el contrario, también esto abruma mentalmente, que puede presentar estos dolores de cabeza frecuentemente. ¿Por qué? Porque el niño está en una idea, en un pensamiento constantemente repetitivo, y bueno, que en su momento, sí, en su momento le está pues provocando este malestar. Alguna vez lo hemos comentado en otros programas. Recordemos que la enfermedad es realmente el punto en el que esta te quiere decir algo. Te está diciendo algo que has pospuesto, algo que no has querido ver, te está queriendo enseñar qué aspecto o emoción está reprimida y de algún modo que no puedes procesar, que no puedes manejar y que de algún modo pues tienes que atender. Entonces, pero en el caso de los niños, pues bueno, ellos todavía no comprenden muchas cosas, no, todavía no disciernen toda esta situación y de algún modo la idea, el evento se hace tan repetitivo y frecuentemente que aturde. Si nosotros como adultos, de repente cuando estamos con pensamientos obsesivos, que tenemos tareas pendientes, situaciones que resolver, estamos constantemente pensando y pensando y pensando en la situación, que llega a doler la cabeza. Entonces imaginemos una situación de abuso en un menor, qué es lo que puede estar pasando, cómo es que ellos están lidiando con esta situación y cómo están tratando de solucionarla y de algún modo manejarla, más que nada, más que solucionarla, manejarla, porque esto rebasa su propia capacidad. Entonces, por eso es muy importante. Dolores en el estómago, ¿sí? De repente es mucho malestar, mucho malestar. Otros puntos muy importantes es dificultad para caminar, para sentarse. De repente son niños que, ay, 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 me está doliendo, me está ardiendo,
uy, siento ardor, siento comezón, sobre todo en las partes íntimas, en los genitales. Entonces, es importante considerar todos estos puntos, ¿ok? Vamos a hacer otra pausa, vamos a checar, a ver quién, vamos a saludar a quienes, creo que se conectó René Mesa, ay, por ahí vi a otra persona, y bueno, es importante considerar otros puntos, es decir, conductas inadecuadas. De repente hay niños que, por ejemplo, algo que pasaba, que sí vimos, y que era muy notorio en este tipo de niños, es por ejemplo, niños que a lo mejor despertaban su sexualidad a muy temprana edad, pero por estas situaciones. Por ejemplo, niños que se sentaban, y por ejemplo, ¿cómo les podría decir? Mostraban mucho interés, por ejemplo, hay niños que muestran mucho interés en las pláticas de los adultos. Y de repente, pues el adulto de algún modo lo permite. Permite la presencia del niño en ese tipo de situaciones. Incluso se da en algunas reuniones, ¿no? El niño escucha todo lo que se comenta, y muchas veces pues a lo mejor en esas conversaciones pues llegan a tocar temas que hacen referencia a la sexualidad, ¿ok? Y bueno, conductas, por ejemplo, hay niños que presentan estas conductas inapropiadas. ¿A qué le llamamos inapropiadas? Pues que no son como conductas propias de su edad. Por ejemplo, hay niños que que quieren tocar las partes eh, sí, las partes íntimas de sus compañeros o compañeras. Por ejemplo, niños que a lo mejor quieren tocarles el pecho a las niñas, o les levantan las faldas, este tipo de situaciones. Muchas ocasiones porque son conductas aprendidas, porque lo han visto en adultos. Puede ser que dentro de su mismo hogar o de manera externa, a lo mejor lo han visto cuando van en la calle con otros compañeritos. Entonces esto es a lo que llamamos conductas inapropiadas, o que ellos mismos se empiecen a tocar, ¿sí? Y bueno, algunas situaciones asociadas a lo que ya comentábamos anteriormente. Entonces es importante, habíamos comentado lo que era el abuso sexual, ustedes recordarán. Y bueno, y del abuso sexual sin contacto físico. Es decir, cuando se le expone al menor a observar, ¿sí? Cuando se le exponen los genitales, cuando observa pornografía. Porque a lo mejor sin querer, a lo mejor algún adulto estaba viendo y el niño llegó en ese momento y vio, y solamente está repitiendo, lo que está viendo. Entonces es importante poner atención en este tipo de comportamientos, estas conductas que de algún modo pues no son propias de su edad, ¿sí? Entonces, esto es importante considerar. Por ejemplo, también de repente hay niños que en sus dibujos, porque los niños por lo regular tienden a dibujar, entonces en sus dibujos muestran escenas de adultos, ¿sí? O que expresen con palabras que no les han dicho,
o que no han aprendido en casa y han aprendido en otros lados o lo han escuchado de alguien, ¿sí? Entonces, esto también es muy importante considerar. Por ejemplo, en la actualidad, ya hemos visto que papá y mamá tienen que trabajar. Hemos visto que o a lo mejor es una familia en donde solamente hay presencia de mamá o solamente presencia de papá. Y bueno, de todas maneras tiene que trabajar. Y entonces hay poco tiempo en el que se está con el pequeño, ¿no? Y queda a cuidado de alguna otra persona. Y a qué me refería, hay muchos casos en donde, bueno, estos cuidadores o cuidadoras, sí, muchas veces no son los más idóneos eh, y pueden atentar contra su integridad. Entonces es importante considerar y checar también esto. ¿Cómo es? Acá es importante, miran, bueno, y qué sucede, qué pasa, cómo es el perfil de un abusador. Y bueno, nosotros podríamos hablar de manera general, vuelvo a repetir, todo esto estamos contemplando de manera general y estamos dando una idea de lo que puede estar sucediendo y bueno, más que nada, estar atentos. Por ejemplo, hay abusadores que tienen que ver con, por ejemplo, son los que constantemente están descalificándolos, que constantemente quieren controlar, manipular, señalar, criticar al menor. Entonces, esto también es muy importante, poner atención quienes están cerca de este menor. Pero sin embargo está la otra cara. Encontramos a el carismático, el que le gusta estar ahí, dándole quizás constantemente abrazos, complaciéndolo, dándole regalos, de algún modo tratando de ganarse su cariño y demostrándole ese afecto, y pareciera que para todos puede decir, no, pues realmente hay mucho cariño, mucho afecto, pero aquí el detalle es la forma en que el pequeño percibe todo eso y cómo se ve esa relación en un futuro, cómo es esta dinámica entre estas personas. Entonces, bueno, aquí estos puntos son muy importantes considerarlos, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a saludar a quienes se están conectando y bueno, vamos a ver, me quedé aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Martín, hola, ¿qué tal? Sonia Escobar, hola, ¿qué tal? Salvador, hola, ¿qué tal? Saludos y bueno, quiero checar, ok, bueno, ya vamos a ir cerrando. Si hay algún comentario, no sé, sugerencia, que quieran hacer preguntas, estamos todavía a tiempo. Bueno, ya tenemos unos minutitos para que vayamos cerrando todo esto. Y ya les comentaré un poquito en la experiencia, en la práctica. ¿Cuál es la actitud más idónea si tú estás viendo que tu hijo e hija están sufriendo abuso sexual? ¿Sí? Es importante, primero, que te serenes, que respires. Yo sé que muchas veces es difícil en estas situaciones y como lo mencionaban al principio, son temas muy fuertes. De algún modo son temas que afectan no solamente al menor, sino a todo el contexto familiar, que afectan a todos los que les rodean, que afectan a todos afectan al menor en sus distintos ámbitos, en el social, familiar, escolar,
¿sí? Y que, y que es una situación que sale de control, que muchas veces pues la mayoría de los papás o mamás pues desean ir llevando como en una línea a sus hijos e hijas, sin en cambio pues bueno, hay situaciones que están fuera de tu control, están fuera de tu alcance, fuera de tu, de tu manejo, y sin en cambio pues tienes que aprender a lidiar con estas situaciones. Entonces es importante que trates de tomarlo lo más tranquilo posible o tranquila, ¿sí? Que no le grites. ¿Por qué? Porque lo que vas a provocar es intimidarlo. Si date cuenta que probablemente ese niño o niña ya haya sufrido esa, de algún modo también esa violencia verbal, y de algún modo tú llegas a gritarle, pues imagínate, si la única persona con la que él cree o ella cree que puede protegerse, pues muchas veces es el que al contrario lo señala, lo critica, lo juzga, y todo esto pues entonces de algún modo le pegas a su autoestima, le pegas a esta situación emocional. Alguna vez platicamos en otro programa sobre cómo la infancia se pierde, y de algún modo esta situación o todas estas situaciones provoca esto, que la infancia, esta inocencia queda expuesta, se quebrante, ¿sí? Y no solamente por el agresor, sino también todavía por ti, que puedas todavía, en lugar de mostrar esa, que puede contar contigo, que puede acercarse, al contrario, tú le muestres esa misma agresión, esa misma forma de incomprensión, entonces lo alejas, ¿sí? Y agudizas más la situación. Es por eso importante tomarse ese tiempo para respirar y decir, bueno, voy a o sea, yo entiendo, como te lo decía, papá o mamá, puedes estar sintiendo muchas cosas, pero pues en ese momento, a pesar de tu miedo, de tu coraje, de todo ese sentimiento, esa rabia, todo ese enfado que puedas sentir, o ese dolor, está el dolor, o está primero esa situación que está pasando tu hijo e hija, ¿sí? Una recomendación muy importante: no obligues a tu pequeño o tu pequeña a dar afecto, ¿sí? A la gente. De repente los niños tienen esa forma de percibir que está bien, que no está bien, o es como de repente, no, pues esta persona no me late. Entonces, tú respeta de algún modo lo que siente en ese momento. No lo forces, no lo obligues a que, porque por lo regular es una falta de respeto que no saludes, es una falta de respeto a un familiar cercano, ¿no? El que no muestres este afecto. No, 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 aguas. Si algo o sea, edúcalo, sí, para que salude X, pero si no le late, si no lo siente, pues no, ¿ok? Es importante, no lo forces. Es importante que le enseñes que su cuerpo, sí, es suyo, que no permita que alguien más lo toque, ¿sí? Es importante que él sepa decir no. Si aún así muchas veces el decir no llega a ser una situación que en el futuro, en la adolescencia y todo esto se vuelve a presentar, precisamente todo radica en esto, en las bases, en su infancia.
en la importancia de que, bueno, mira, tu cuerpo es muy importante identificar las partes de tu cuerpo, que tú mismo o tú misma también tomes otra actitud, una actitud no de vergüenza. ¿Por qué? Porque le estás transmitiendo eso a tu hijo o hija, de algún modo a que vea su cuerpo con vergüenza, de que tus reacciones, tus gestos, si tú de repente, deja de tocarte el pajarito, o deja de tocarte eso, no seas cochino. Si tus expresiones son estas, lo único que estás transmitiéndole a tu hijo es que todo lo que implica sexualidad en referencia a su cuerpo, ¿sí? Es malo. Y tú mismo o tú misma estás señalándolo. De algún modo tú mismo o tú misma estás etiquetándolo ya como algo negativo, sucio, ¿sí? Y cuando él se sienta o él tenga que vivir estos tipos de situaciones, incluso llegan a desarrollarse sentimientos de culpa, ¿sí? Y tú no sabes sobre todo todas las situaciones o todo el contexto por el cual se esté dando esta situación de abuso. Que quizás el niño mismo se sienta que no sabe manejar toda esta situación, pero sobre todo ve en ti esas reacciones y entonces cómo acercarse, cómo pedirte ayuda. Entonces es importante a que él mismo empiece a aprender a decir no, ¿sí? Y que no haga nada que va en contra de su propia voluntad. Son bases importantes para un pequeño. Sin duda, el papel de ser padre es muy importante. La presencia no se mide en cantidad, sino en calidad. Y el hecho de que tú, papá o mamá, estés pendiente, que te involucres en su forma de conducirse, en su forma de ver las cosas, que tengas ese tiempo para conversar y compartir, ¿sí? Compartir es decir, tener una relación en donde, mira, yo te digo cómo me fue, cuéntame tú cómo te fue, y de algún modo podamos crear esa relación, ese vínculo que nos permita fortalecer esos lazos, ¿sí? Pero sin en cambio, si yo me pongo en esta posición de jerarquía y me pongo en un plan de preguntar, de cuestionar, de juzgar, lo único que voy a hacer es que mi hijo o mi hija no me quiera contar qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque en lugar de verme con esa confianza, me ve con esa autoridad, pero una autoridad que impone y aniquila en lugar de darme esa confianza de acercarme. Entonces es importante tu actitud como papá o mamá. Es importante, todo es, bueno, los límites y todo eso, bueno, eso son otros temas, pero van siendo parte de. Pero lo importante es que en esta etapa, en donde precisamente dependen más emocionalmente de ti, tú puedas darle esa fortaleza y esa confianza de que te diga que si algo está sucediendo, te la comparta. Les voy a compartir en la experiencia, en la práctica terapéutica, el caso de una persona en donde por dulces un niño es abusado. ¿Y por quién? Por su primo. Esto no es para alarmar,
¿sí? No es para, lo que decíamos, de algún modo, no es para crear paranoia y entonces todos ustedes empiecen a reaccionar de manera, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora voy a ver a todos mis familiares, amigos, y los voy a etiquetar como posibles abusadores. No, ¿sí? Yo comentaba en una conferencia hace algún tiempo, bueno, hace poco más bien, miren, en la actualidad, ojalá el mundo fuera de otra manera. No existieran drogas, no existiera violencia, no existiera pederastas, no existiera el narcotráfico, no existiera este pues lo que vemos ahora, este violencia de género, no existieran, ojalá no existieran muchas cosas, ¿sí? Ojalá. El detalle es que existe. Y el detalle es que vivimos en este mundo en donde todo eso existe. El detalle aquí es cómo vamos a prepararnos, cómo vamos a lidiar con todas estas situaciones, cómo vamos a manejar todo este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Qué tanto de algún modo son seres vulnerables a muchas situaciones como estas? ¿Por qué? Porque emocionalmente traen carencias. ¿Qué tan vulnerables puede ser cuando hay carencias afectivas? Cuando no te escuchan, cuando no te comprenden, cuando no te dan ese cariño, esa cuestión emocional que se necesita. Entonces, esto es muy importante, atender, ¿sí? Ya no, ojalá, dirían por ahí, el hubiera, ese no tiene cabida en este momento. Aquí lo que hay que hacer es atender. Y otro de los puntos muy importantes, y eso pues ya es parte de lo que es la rehabilitación y el tratamiento, qué tanto se victimiza a estos menores. Después se les trata precisamente como el pobrecito, híjole, ya su vida va a cambiar, o sea, ya se le puso la etiqueta, y entonces todo esto, qué tanto realmente sabes manejar estas situaciones. Por eso es muy importante la terapia, ¿sí? El tratamiento psicológico. No solamente para ellos, sino para también sus integrantes, a los integrantes que lo rodean, la familia. Entonces, bueno, pues yo qué les puedo decir, la verdad el tema es amplio, es importante comentarlo para que ustedes tengan una idea. Hablamos de la parte teórica, hablamos del sustento, pues ya teórico, valga la redundancia, pero hablamos de los síntomas, hablamos de los tipos de abuso, cómo identificarlo. Bueno, creo que tienen bastante material de manera muy generalizada. Cada caso es particular. No podemos decir, ay, bueno, pues si todo esto se aplica es porque tiene abuso sexual. No. Lo importante es que tú detectes, ¿sí?, que algo está pasando. Y si está pasando algo, ¿qué es lo que está pasando? Sin embargo, es importante que también prestes atención. Aquí esto creo que lo he venido repitiendo a cada rato: prestar atención, es poner atención a las conductas, a su forma de expresarse, a sus emociones, qué es lo que está pasando con estos menores. Y bueno, pues yo qué les puedo decir, les agradezco el tiempo, el que se hayan tomado este tiempo para pues escuchar a su servidora. Y bueno, pues cualquier duda, aclaración, comentario al finalizar el video. Y bueno, pues temas de sugerencia, pues también coméntenlo. Y bueno, pues comentarles sobre mis servicios. Doy lo que es la terapia
psicológica. Y bueno, su servidora la pueden localizar en el 22 26 64 52 28. Sí, tenemos terapia presencial, terapia online y a domicilio. Y bueno, también estamos abiertos a dar conferencias en escuelas, hacer talleres vivenciales y hagan sus grupos, también manejamos, hemos estado en el grupo de Mujeres Unidas contra la Violencia de Género, haciendo reuniones con mujeres. Si tú eres una mujer que tiene en su comunidad pues varias mujeres y quieres que tu servidora vaya, bueno, claro, nos ponemos de acuerdo. Ya te comento cuáles serían las condiciones y pues ahí estoy. Yo he estado participando ahorita en algunos municipios, agradezco la respuesta que he tenido, y bueno, pues estoy a sus órdenes y pues estamos en contacto. Que esperen, pongan atención y conéctense y pues esperemos vernos el próximo miércoles. Saludo de manera rápida, si no, creo que es Darinel. Hola, ¿qué tal? Mir, amiga. Es que doy, le giro. Mir, Quetzalí, Line, así González, hola, ¿qué tal? Martín Ramírez, y bueno, pues por ahí creo que estaba Octavio, también medio vi por ahí. Y bueno, a todos los que hayan estado viendo les agradezco mucho el participar en este programa con el tema abuso sexual en la infancia. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Cuídense, bonita noche, bye.